Problema número 3. Un estudiante recibe su propina para 4 días. El primer día gastó la quinta parte. El segundo día, un octavo del resto. El tercer día, los 5/3 del primer día. El cuarto día, el doble del segundo día. Si aún le queda 15 soles, ¿cuál fue la propina que recibió? Para poder entender mejor este problema, vamos a utilizar un cuadro de doble entrada. Como no sabemos cuál fue la propina, entonces diremos que el primer día el estudiante tenía X soles. No sabemos cuánto tenía. El primer día nos dice en el enunciado que gastó la quinta parte. Entonces tenemos el primer día gasta un quinto, obviamente, de lo que tenía, que en nuestro caso es X. El segundo día, un octavo del resto. El segundo día gasta un octavo del resto. Pero ¿cuánto es el resto? A ver, analicemos. Si el primer día gasta un quinto, entonces ¿cuánto vendría a ser el resto? Pues muy bien, son 4 quintos, en este caso de X. Entonces, el segundo día tiene 4 quintos de X. Si gasta un octavo del resto, entonces sería un octavo de 4 quintos de X. Simplificamos 4 con 8 y nos quedaría X décimos, realizando la operación. El tercer día, los 5/3 del primer día. El tercer día, los 5/3 del primer día. ¿Cuánto gastó el primer día? Un quinto de X. Tendríamos entonces 5/3 de un quinto de X. Simplificamos 5 con 5 y nos queda 1x sobre 3, o lo que es lo mismo ax tercios. El cuarto día nos dice el doble del segundo día. A ver, el cuarto día gasta el doble, que se representa por 2, del segundo día. ¿Cuánto fue el gasto del segundo día? X décimos. Entonces sería 2 por X décimos. Simplificamos mitad 1, mitad 5 y obtenemos X quintos. Ahora, en el enunciado nos dice, si aún le queda 15 soles, ¿cuál fue la propina que recibió? Fíjense, si durante 4 días se ha pasado el estudiante gastando su dinero y aún le queda 15 soles, ¿cómo sé cuánto era el total del dinero que tenía? Pues sí, muy simple. Lo único que tenemos que hacer es sumar todo lo que gastó con lo que le queda. Solo así obtendremos el total, que viene a ser X. Recordemos que el primer día gastó un quinto de X. El segundo día, X décimos. El tercer día, X tercios. El cuarto día, X quintos y aún le queda 15. Sumando, obtendré el total. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver la ecuación. Y para que sea más sencillo, a estos dos enteros, claro, una con incógnita, la vamos a convertir en fracciones. ¿Cómo? Simplemente agregándole la unidad en el denominador. Ahora, como es una suma o en general una ecuación de fracciones, lo más sencillo que podemos aplicar es sacarle el mínimo común a todos los denominadores. Entonces, sacamos mínimo común de 5, 10, 3, 5, 1 y 1, vendría a ser 30. Y enseguida lo efectuamos como si fuera cualquier operación, una suma o sustracción de fracciones. Es más fácil a través de este método. Entonces empezamos y decimos 30 entre 5, 6, por 1, 6x. Ahí lo tenemos. Más 30 entre 10 a 3 por x, 3x. Seguimos. Más 30 entre 3 a 10 por x, 10x. Más 30 entre 5,
a 6 por x, 6x, más 30 entre 1 a 30 por 15, 450, igual a 30 entre 1, 30 por x, 30x. Realizamos la suma de la expresión algebraica y tendríamos 6x más 3x, 9x, más 10x, 19x, más 6x, 25x. 25x que está sumando lo pasamos a restar y decimos 30x menos 25x son 5x. Entonces tendríamos que 5x es igual a 450. Ahora, para hallar el valor de x, simplemente el 5 lo pasamos a dividir y tendríamos x igual a 90. Entonces, ahora sí podemos responder a nuestra pregunta. Decía, ¿cuál fue la propina que recibió? Decimos entonces, el estudiante recibió de propina 90 soles. Problema número 4. Henry se dirige hacia la UNSAC y se observa que los 3/5 de lo que le falta por recorrer equivale a lo ya recorrido. ¿Cuánto le falta por recorrer? Si todo el recorrido es de 640 metros, para poder desarrollar este problema nos vamos a apoyar en una gráfica. Como nos dice que Henry se dirige hacia la UNSAC, aquí lo tenemos a Henry, se dirige hacia la UNSAC. Y se observa que los 3/5 de lo que le falta por recorrer equivale a lo ya recorrido. Nos está hablando de dos cosas, de lo que le falta por recorrer y a lo que ya recorrió. Entonces lo vamos a marcar y tenemos una distancia de lo que ya recorrió y de lo que le falta todavía por recorrer. La pregunta dice, ¿cuánto le falta por recorrer? ¿Cuánto le falta por recorrer? Entonces esa va a ser nuestra incógnita. Si todo el recorrido es de 640 metros, significa que desde donde estaba hasta la UNSAC van a ser 640 metros. Ahora nos hacemos la pregunta, si le falta recorrer x y la distancia total que tiene que recorrer es 640 metros, ¿cómo sé cuánto ya recorrió en función de los 640 y de los x? Mira, sencillo, vamos a analizarlo. Si le faltaría recorrer 40 metros, entonces lo que ya habría recorrido serían 600. Es decir, ¿qué estaríamos haciendo? 640 menos 40 me darían los 600. En nuestro caso, como no sabemos ese valor, pues simplemente vamos a decir que lo que ya recorrió sería 640 menos x. Regresamos a la pregunta. Dice, Henry se dirige hacia el UNSAC y observa que los 3/5 de lo que le falta por recorrer, 3/5 de lo que le falta por recorrer, equivale a lo ya recorrido, a lo que ya recorrió. Entonces, simplemente vamos a reemplazar estas palabras por los valores que acabamos de conseguir en nuestro gráfico. Tendríamos entonces 3/5 de lo que le falta recorrer, que vendría a ser x, igual a lo que ya recorrió, que vendría a ser 640 menos x. Y lo único que tenemos que hacer ahora es desarrollarlo. Entonces tenemos aquí 5 que está dividiendo, pasa a multiplicar al segundo miembro. Tendríamos entonces 5 por 640, 3200, menos 5 por x son 5x. Reducimos los términos semejantes y tendríamos, si está restando 5x en el segundo miembro, pasaría al primer miembro a sumar y tendríamos 3x más 5x, 8x, igual a 3200. Enseguida el 8 que está multiplicando lo pasamos a dividir y tendríamos 3200 entre 8
son 400 metros. La pregunta me decía, ¿cuánto le falta por recorrer si todo el recorrido es de 640 metros? Y respondemos, le falta recorrer 400 metros para llegar hasta la UNSAC. Gracias por tu atención. Nos vemos en la lección número 5.